noches a todos, en especial a esa gran audiencia de la familia de la fe que semana tras semana nos sintonizan por las diferentes plataformas y redes del internet. Reciban un gran abrazo virtual de nuestros pastores Edgar y Mónica Ordóñez y de la familia de New Hope in Christ Ministry en Hialeah Garden. Muchas gracias por estar ahí, por sintonizarnos. Quiero comenzar primeramente agradeciendo públicamente a mis pastores, también mentores y padres espirituales, Edgar y Mónica Ordóñez. Gracias por su confianza en esta asignación divina de traer en esta noche el alimento espiritual. Sé que son unos zapatos muy grandes de llenar, pero como ustedes me han enseñado, pastores, no lo haré yo, sino con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Así que voy a iniciar esta asignación divina orando por el control absoluto del Espíritu de Dios. Así que ahí donde estás, ponte de acuerdo conmigo, como dice la palabra, y oremos. Padre celestial que estás en los cielos, en esta hora, en este momento, yo rindo el control absoluto de mi voluntad, de mi mente y de mi intelecto, y yo menguo en esta hora para que por la guianza divina del Espíritu de Dios, la palabra divina, el verbo hecho carne, Cristo, sea implantado como semilla en corazones fértiles, declarando que esta palabra, que es palabra de vida, tiene el ingrediente divino especial diseñado por el Espíritu Santo de Dios para traer luz a tu entendimiento, para que recuperes la memoria eterna y para que seas conocido como desde el principio. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en tu santo nombre, en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Amada familia, esta comida, esta cena la he titulado El arte del buen comer. ¿Y cuántos saben que para este tiempo estamos preparándonos para banquetes, para mucha comida, para justo recién salimos del Día de Acción de Gracias, donde disfrutamos mucha comida y agradecimos a Dios por la provisión? Ahora nos estamos preparando para nuevos banquetes, para celebrar juntos en familia la Navidad. Pero ¿cuántos saben que el buen comer, el buen alimento, una sana nutrición natural y espiritual es un diseño divino de Dios para nuestras vidas? Y para esto quisiera remontarme donde todo comenzó, como al principio, a través de su palabra. Lo que intentaré es irte llevando por la palabra de verdad con la guianza del Espíritu Santo, para que veas que esto inició en la mente de Dios, en el diseño divino de Dios, en un huerto perfectamente diseñado por Dios para el primer hombre Adán, donde había todo tipo de frutos, donde el Padre había preparado un huerto fructífero, donde Él había diseñado los alimentos específicos que esta pareja debía comer, Adán y Eva. Pero para eso quiero que vayamos a la palabra de Dios, a Génesis 1:1. Y lee conmigo, dice así su palabra, estoy leyendo de la Reina Valera de 1960. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. También vayamos a Génesis 1:29.
Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y seguimos en la palabra. Génesis 2, 8, 9. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciesen, porque Jehová aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y dice en el capítulo 8, y Jehová plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué me dice esto, familia? Que desde el principio, dice la palabra, que Dios preparó todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. En otras palabras, el arte del buen comer, como le decía el título de esta prédica, es herencia de nuestro Padre Celestial. Imaginemos, por ejemplo, en el diseño divino de Dios, un baby que es concebido en el vientre de una madre y comienza a ser formado. Desde el mismo inicio que este bebé es concebido, automáticamente el vientre de la madre está preparado para que a través del cordón umbilical este bebé comience a ser bien alimentado desde el inicio cero, desde el primer momento. Ese es el diseño divino de Dios. Conformado y que vaya creciendo, que se vaya nutriendo de lo mejor. Y fíjate que aun cuando nace, todos los 9 meses, este bebé está ahí en el vientre siendo bien alimentado. Aún la madre naturalmente y por el diseño divino de Dios, recibe en su cuerpo a través de todo lo que se come los nutrientes que este bebé necesita para que vaya formándose fuerte y saludable. Ella escoge los alimentos que este bebé nutrirá a ese bebé. Pero mira, te quiero decir algo. Llevémoslos al plano espiritual, porque todo lo natural Dios quiere que lo llevemos al plano espiritual. Así como sucedió desde el principio, el hombre comía de los mejores frutos. En lo espiritual también Dios había diseñado caminar desde el principio con él en el huerto. Fíjate que dice la palabra que ni siquiera sabían que estaban desnudos. La misma presencia de Dios, el buen alimento de la tierra, la presencia de Dios, la luz divina de Dios los cubría, los alimentaba. Estaban seguros en ese huerto, no les hacía falta nada. Hasta que dice la palabra que pareciera, diría yo, que comenzaron a cansarse de los frutos que estaban comiendo. ¿Por qué pienso eso? Porque dice la palabra que Eva comenzó y veía ese árbol ahí que Dios había diseñado. Porque así como juntamente con los árboles que ellos debían comer, Dios le dejó instrucciones. Hay un árbol que específicamente no deben comer. Y ¿sabe qué? Cuando preparaba esa enseñanza, me recuerda como a nuestros hijos, las que somos madres, en lo natural. Siempre buscando la mejor alimentación para nuestros hijos. Y le decimos, no comas de esto, esto no te conviene. Pero ¿cuántos saben que
que lo prohibido es lo que más nos llama la atención. Eva continuamente veía ese árbol ahí hasta que la serpiente antigua, la que fue derribada del cielo por desobediencia, comenzó a hablarle a la mente de Eva. Y como dice la palabra, parafraseando, con que Dios ha dicho que no comerás. Iglesia, familia que me sintoniza, es que desde el principio todo tiene que ver con la comida. Y Dios había diseñado ese árbol específicamente para enseñarle a ellos que debían obedecer. Le dio libre albedrío. Ellos sojuzgarían la tierra, ejercerían mayordomía, pero siempre obedeciendo al jefe mayor, al Padre Celestial. Por eso le dejó instrucciones específicas, le dio libre albedrío, pero le puso condiciones: de este árbol no comerás. Dice que él se paseaba en el huerto, su presencia los cubría. ¿Y qué pasó? Inmediatamente ellos comieron de la comida prohibida, de la comida incorrecta. Ya sabemos lo que vino. Comieron desobediencia, comieron del árbol del conocimiento. Y dice la palabra que vino muerte natural, muerte espiritual. La cobertura divina que tenían en el huerto le fue removida. Y qué impresionante cómo una aparente desobediencia, una sola, acarreó por la humanidad, por generaciones. Pero bueno, no me voy a enfocar solamente si el hombre pecó, el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Pero ¿cuántos saben que tenemos un Padre eterno, un Padre bueno, que desde el principio, así como el hombre comió incorrectamente y fue echado para ejemplo de generaciones, también Dios hizo provisión juntamente con la salida del huerto? El Padre dice la palabra, no voy a leer por causa del tiempo el versículo, pero dice la palabra que cuando Él llamó al hombre después de haber pecado y le preguntó que dónde estabas, le dijo a Adán: ¿dónde estás? Y Dios sabía bien dónde él estaba. Pero así como ellos se encontraron desnudos y se cubrieron con hojas, dice la palabra de Dios que el Padre mató un cordero. Y más adelante vamos a ver, familia preciosa, que ese cordero desde el principio ya el Padre eterno estaba haciendo provisión para lo que un día sería Cristo en la cruz. Qué impresionante, ¿no? Que el Padre sabía que el hombre le iba a fallar, pero por eso ya se estaba anticipando, haciendo provisión divina a través de un cordero. Y dice que lo mató y los cubrió. O sea que no lo dejó desnudo, en otras palabras. ¿Y cuántos saben que como le decía, ese cordero inmolado era el mismo Jesucristo? Representaba el postrer Adán, que dice la palabra que el postrer Adán fue mejor que el primero. Y gloria a Dios por eso. Dice la palabra en Juan 6, 35, 40, leyendo nuevamente de la Reina Valera. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas yo os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. También dijo Jesús tocante a lo que estábamos viendo de lo que es comer espiritualmente, porque no quise enfocarme sí en la comida natural como una buena nutrición. Dicho sea de paso, tenemos pastores que continuamente nos motivan y nos desafían a comer sanamente, espiritualmente, buena comida. ¿Y cuántos? Porque ¿sabe qué? Somos alma, cuerpo y espíritu. Todos los tres tienen que ser bien alimentados. Necesitamos buena comida natural, buenos alimentos para que nuestro cuerpo esté fortalecido, esté fuerte. Porque ¿cuántos saben, y más en este tiempo que hemos aprendido, que nuestro sistema inmunológico debe estar saludable, debe estar fuerte, para que tengamos fuerzas? Porque es como un soldado en batalla. Yo he visto que a la guerra van los soldados que están fuertes y saludables, y que un soldado cuando está debilucho automáticamente lo sacan de la guerra, ¿no? Asimismo, Dios quiere que seamos saludables, alma, cuerpo y espíritu. Por eso nuestros pastores continuamente enfatizan en que las tres estén bien alimentadas. Dice la palabra en Juan 6, 54, 56. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Nuevamente, familia, el énfasis en una buena comida, la verdadera, la comida espiritual, comer a Cristo, comer al Cordero. Una de las cosas que agradezco cada día de mi vida es el énfasis que ponen nuestros pastores en hacer nuestro devocional, en comer al Cordero, en leer la palabra. ¿Por qué? Para que estemos fortalecidos, para que estemos apercibidos, porque dice la palabra que cuando la palabra está diseñada para que tus ojos sean abiertos, para que estés apercibido del día malo. Y gloria a Dios por eso, porque día tras día nos están haciendo énfasis. Haz tu devocional, estás leyendo la palabra. Gloria a Dios por eso, los honro. Dice la palabra, como le decía, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Eso dijo Jesucristo. Si queremos permanecer, si queremos estar saludables espiritualmente, continuamente tenemos que comer la palabra. Esa fue y ha sido y seguirá siendo, como desde el principio, hasta que Cristo regrese por su iglesia. Dice, porque Él regresará por esa novia. Él viene a casarse, dice, con su iglesia, porque la iglesia está representada como su novia. Pero esa novia tiene que estar preparada, esa novia tiene que estar apercibida, como dice la palabra. Esa novia tiene que ser prudente, vigilante. ¿Y cómo está vigilante? En la palabra, comiendo continuamente del buen alimento. Como decía aquí, me encantó este versículo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y si te pones a ver, mira qué impresionante, porque en lo natural, aunque una persona no haya recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, como vamos a ver más adelante, busca buena comida en lo natural. Y tal vez su cuerpo está fortalecido, pero dice la palabra que no solamente es importante que el cuerpo esté fortalecido,
porque ese cuerpo, como dice su palabra, regresa al polvo, pero el espíritu regresa al que lo creó, a su hacedor. Así que por eso debo estar fortalecida, no solamente en lo natural, cuanto más en lo espiritual, que mi espíritu, mi alma regresan al Padre. Qué impresionante, ¿no? Me encantó esa versión de la palabra. Y dice la palabra tocante a Jesucristo. Mira esto, qué lindo. Te lo voy a parafrasear. Dice, por lo cual el Padre lo exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesucristo. Dice la palabra que Jesucristo desde el principio, y podemos ver a través de la Escritura, que desde el inicio Él quiso ser la provisión. Cuando el Padre diseñó, como vimos en Génesis al principio, que Él como representación de lo que sería Jesucristo, mató a un cordero y cubrió al primer Adán. Y eso era símbolo y figura de lo que un día sería Jesucristo, cuando su cuerpo sería entregado en una cruz. El cordero fuera inmolado en una cruz. Qué lindo que esa provisión divina y eterna nos recuerda que Cristo murió, pero que no se quedó en esa cruz, que el Padre dice que lo exaltó hasta lo sumo. También dice en su palabra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Dice que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, pero también le dijo, siéntate a mi diestra. O sea que el Cristo está a la diestra del Padre. Dice en un versículo, como intercesor de intercesores. Y el Padre nos está preparando a ti y a mí y a todos aquellos que creen en su venida y creen en su palabra, para cuando Él venga y Él regrese por su iglesia. Dice que Él está preparando una novia, su iglesia, la iglesia de Jesucristo, que somos tú y yo y todos los que a través de los que hemos creído en Él, cuando predicamos la palabra, cuando evangelizamos, cuando damos a comer a Cristo. Si tú, como dice su palabra, si tú escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque toda palabra que sale de la boca de Dios dice que no regresa vacía. El Padre, a través de sus escogidos, a través de sus instrumentos aquí en la tierra, que somos tú y yo, aquellos que hemos creído en Jesucristo para salvación, esa palabra que hoy sale de mi boca con la revelación del Espíritu Santo, no sale de mí en lo natural, sino dice su palabra que por cuanto yo he creído en Jesucristo y los milagros que Él hizo, de mi interior correrán ríos de agua de vida para dar vista a los ciegos, para dar de comer al hambriento, para dar de beber al sediento. Jesucristo en una ocasión dice la palabra que la mujer samaritana estaba buscando maridos, o sea, estaba buscando provisión en los lugares equivocados. Pero Jesucristo le dijo que si creía en Él, que si ella pedía del agua de vida, jamás tendría sed. Esa mujer fue al pozo a sacar agua normal. Pues yo estoy aquí por la revelación de su Espíritu para decirte hoy en esta noche que la verdadera comida es Cristo, que la verdadera agua al sediento es agua que te quita la sed de tu alma, que tal vez estés buscando en otros amores, en otras mesas. El Padre ha diseñado una mesa específica, que es la mesa que debe comer, donde comes su palabra, diseñada para que tus ojos sean abiertos. Dios es bueno, iglesia. Dios dice que el diablo ya fue vencido en la cruz del Calvario. Y tal vez tú dirás, sí, pero yo sigo pecando. Y muchas veces hasta deliberadamente. Pero ¿sabes qué? Yo estoy aquí para decirte que el Padre hizo provisión en Cristo Jesús. Dice que ya el Cordero fue inmolado.
la deuda fue pagada. Y que cuando tú voluntariamente le confiesas como su Señor y Salvador, Él te sienta a su mesa. Él te prepara pan, dice la palabra, como dice en el Salmo 23, en lugares de delicados pastos te hace descansar. El Padre diseñó mesas para que tú te sientes y no importa la circunstancia que estés pasando, cuán angustiado estés, cuán atribulado estés. En este tiempo estamos viendo afuera que hay muchas circunstancias por las que te puedes atribular y que de repente comes en la comida natural, pero sientes todavía que aunque estás saciado en lo natural, sigue teniendo vacíos en tu interior. ¿Sabe qué? Esos vacíos solamente la comida divina que es Cristo, como te decía ahorita en Juan 6:54, la verdadera comida. Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y tú dirás, pero ¿cómo como esa comida y cómo bebo esa verdadera bebida? Dice la palabra que primero tienes que confesar que lo necesitas. Y tal vez nunca lo has hecho. Y más adelante te voy a guiar en una oración como yo también un día lo hice. Cuando creía que estaba todo en lo natural perfecto. Pero solamente me faltaba una cosa. Un Salvador. Y ese fue Cristo cuando vino a mi vida. Y hoy por su gracia, yo por su gracia fui redimida. Y como dice la palabra, no por gracia para que nadie se gloríe, no por obra para que nadie se gloríe, sino por su gracia y por gratitud. En esta noche yo estoy aquí de pie para decirte que si lo hizo conmigo, yo un día decidí comer esa comida, beber esa bebida y realmente mis ojos fueron abiertos. Y gracias a Dios por ese regalo que es Cristo. Y te voy a hacer aquí un pequeño paréntesis que el Señor me revelaba mientras estudiaba esta palabra, esta comida, que muchas veces, como me pasó a mí, livianamente, aún después de conocerle, de que mis ojos, de que haberme sentido redimida y de que había recibido perdón de pecados, por mucho tiempo, como me revelaba el Señor anoche, hubo momentos en que yo leía la palabra, pero la leía como una historia más. Y el Señor me revelaba que eso era deshonra a su Hijo, a la comida que Él preparó, al Cordero, al Verbo hecho carne. Porque dice la palabra que es la verdadera comida. Porque dice su palabra que no solamente de pan, refiriéndose al pan natural, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y que su palabra es útil para redarguirnos y para instruirnos en el camino de verdad, en el camino que nos guía a Cristo. Pues yo sentí la revelación de que yo por mucho tiempo había deshonrado la palabra. Y ¿sabe qué me revelaba el Señor también? Que así nos pasa a muchos cristianos, que muchas veces, aún con la comida que se nos prepara, semana tras semana, a veces aún desapercibidamente podemos estar siendo deshonrar la palabra. ¿Sabe cuándo lo hacemos? Cuando muchas veces ya creemos que espiritualmente estamos crecidos y que ya la palabra como que no nos sabe, la comida como que ya no sabe igual. El Señor me revelaba de que eso fue lo que le pasó al pueblo de Dios cuando salió de Egipto. El Padre le enviaba maná, que es una simbología de Cristo, y llegó un momento que añoraron. Llegó un momento que añoraron lo que habían dejado atrás en Egipto.
dice la palabra, los ajos, los calabazas, cuando Dios lo había sacado de esclavitud y quería introducirlos en una tierra, en esa tierra que fluía leche y miel. Pero el Padre primero los llevó al desierto. Dice la palabra para probar lo que había en el corazón. Y como sentía yo por revelación, como una preparación de que Egipto en el desierto debía salir de sus corazones. Y dice que en el desierto ellos murmuraron. En el desierto ellos añoraron las comidas naturales que habían dejado atrás. Cuando lo que estaba haciendo Cristo, el mismo Padre Celestial, dándole a Cristo a comer en forma de maná. Llegó un momento que añoraban carne. Y dice que el Padre le dio codornices. Seguían añorando y murmurando. Cuando tenían sed, Moisés, que lo iba conduciendo por el desierto hacia la tierra prometida, murmuraban, se quejaban. Impresionante, pueblo de Dios, como muchas veces yo siento que eso también es sombra y figura y está en la palabra para recordarnos que aún muchas veces teniendo a Cristo ya en nuestros corazones, habiéndole recibido, podemos encontrarnos murmurando, deshonrando su palabra y muchas veces añorando otras comidas, que no es la comida que Dios ha diseñado, que siempre nos alimente, la buena comida que es su palabra, la sangre que es, como dice, el vino que necesitamos para estar saludables espiritualmente. Dice, el Espíritu de Dios estaba guiando a su pueblo hacia la tierra prometida. Y la tierra prometida era Cristo. Dice, por causa del tiempo, no voy a buscar el versículo bíblico, pero te lo voy a parafrasear también para que tú veas cómo muchas veces Cristo aún podemos estar, como digo yo, en la iglesia o en nuestras casas, afanados y turbados. Y hasta eso es deshonra a Dios y a su palabra, porque Cristo ha diseñado a través de su palabra que haya reposo en nuestros corazones, que esa comida y esa sangre que es su bebida, que es la verdadera, tengamos reposo, tengamos paz. Esa comida está diseñada para que seamos pacientes, para que se vea el fruto de su espíritu. Y vuelvo, como decía al principio, todo tiene que ver con lo que comemos. Dice la palabra que el fruto del espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, mansedumbre, benignidad, templanza. Todo eso es Cristo. Todo eso es lo que Él preparó. Todo eso es nuestra herencia en la palabra, en la buena comida. Pero muchas veces por los quehaceres, por los afanes de la vida, que muchas veces nos imponemos, cuando Dios nos ha dicho que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que no es otra cosa que comer a Cristo, que estar en las obras que Él nos ha llamado, comiendo lo que Él nos ha diseñado que comamos, bebiendo lo que Él nos ha diseñado que bebamos. Y dice la palabra, Dios me trae a la memoria, que Cristo llegó en cierto tiempo a la casa de sus amigos, Lázaro, Marta y María. Y dice la palabra que Marta, por un lado, estaba afanada y turbada con muchos quehaceres. O sea, ella no había discernido los tiempos de que el Cordero, el mismo Cordero, Cristo, estaba en su casa. Mientras que María sí pudo discernir al Cordero y sentarse a sus pies. ¿Qué te quiero decir con esto? Que aún muchas veces podemos comer la comida, pero no discernirla. Cuando verdaderamente nos sentamos a su mesa, cuando le damos el tiempo a su palabra,
ese alimento está diseñado para que nuestros ojos sean abiertos y estemos en el lugar que debemos estar, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y ¿sabe qué? Eso te va a librar de muchos afanes. Eso te va a librar de estar como estaba Marta, afanada y turbada, con muchos quehaceres, cuando debería estar sentada en el banquete que Cristo estaba preparando con su palabra a los que en esa mesa estaban sentados. Y dice que María escogió la mejor parte, mientras que Marta se quejaba de que María estuviese comiendo lo que Cristo le había preparado. Y eso nos puede pasar muchas veces. Y nos guarda el Señor que la palabra continúe abriendo nuestros ojos, los ojos del entendimiento espiritual, para discernir aún dentro de su iglesia, donde Él nos ha llamado a congregarnos. Porque ¿cuánto sabe que somos el templo donde habita su presencia? Pero también Él ha diseñado una casa, un huerto, donde yo sea plantada como árbol de justicia, como dice su palabra, para que dé fruto a su tiempo y que de este árbol sus hojas no caigan, sino que esté siempre verde. Ese es el diseño de Dios, a través de su palabra, a través de las corrientes donde Él nos planta, bajo el cuidado de sus pastores, a esos pastores que Él ha llamado para pastorear nuestras vidas, para darnos forma, para darnos de comer, para continuar introduciéndonos en el río de la palabra y de esa tierra prometida que es Cristo. Dice que la palabra en otro versículo que en cierta ocasión, para que ustedes vean la importancia de discernir al Cordero, de discernir en qué mesa me siento, de discernir qué banquete como. Dice la palabra que nuevamente por causa del tiempo, yo sé que muchos de ustedes la conocen, pero te la voy a parafrasear. Dice que en cierta ocasión Jesús llegó a la casa de Simón con sus discípulos a un banquete. Pero Jesucristo en un banquete nunca desaprovechaba la oportunidad de traer la palabra de vida. Y resulta que Simón no le lavó los pies, no lo honró al mismo Hijo de Dios. O sea, no había discernido, como le pasó a Marta, que aún siendo amiga de Jesús, no había discernido el tiempo propicio. Pero dice que hubo una mujer pecadora que no le importó coger su mejor perfume de nardo puro y ungir al Señor. Y dice la palabra que lo ungiría para un día ir a la cruz, para su muerte y sepultura. Cuán importante, familia que estás conectada ahí, es discernir los tiempos, discernir la comida que como. Porque no en todas las mesas yo me puedo sentar. No todas las comidas aprovechan. Dios ha diseñado, dice que Él honra a los que le honran. Y cuando tú honras su palabra, no serás avergonzado. ¿Cuántos saben que el mismo pueblo escogido por Dios, Israel, su pueblo amado, el que le crucificó, no lo honraron como al Hijo de Dios? El mismo Verbo encarnado habitó, dice su palabra, entre ellos. Caminó con ellos, hizo milagros, le dio de comer el pan de vida, se dio a comer, porque dice su palabra que Él no vino a ser servido, sino a servir. Cuando yo leía esta palabra, Él no vino a ser servido, sino a servir. ¿Qué es lo que se hace en una mesa? Se sirven, hay banquete, se prepara como cuando tú preparas una fiesta y tú te preparas los mejores platos y para ti es un deleite que lleguen tus invitados y que disgusten esa comida. Te tengo noticias, eso fue lo que Cristo hizo
Jesucristo dejando su deidad de Dios, del Hijo de Dios, del unigénito, del único Hijo de Dios. Dejó su deidad y estuvo como desde el principio, aceptó el plan del Padre de redimirnos nuevamente, de atraer a su pueblo que había perdido por el pecado esa comunión con Dios, esa conexión. Y Jesucristo como un hilo conductor, que me gusta esa palabra que usaba la pastora el otro día, diseñó nuevamente ese camino, ese hilo, y estuvo dispuesto a morir en una cruz. No le importó el oprobio, no le importó ser traspasado, no le importó dejar su deidad de Hijo de Dios, su señorío en el cielo, la corona del unigénito Hijo de Dios. Estuvo dispuesta a dejarla y venir como hombre a sufrir el rechazo, a sufrir estar en un cuerpo de carne sujeto dice que fue tentado en todo, mas no pecó. Dice que aún en su propia carne, sufrió el rechazo de sus propios hermanos naturales. Como sentía yo, le hacían bullying, le decían, sube a Israel, porque yo me imagino que él hacía milagros en su propia casa. Por eso sus hermanos le decían, sube a Israel, porque hace esos milagros acá, vete allá donde te conocen. Sus propios hermanos de sangre no le recibían. Y aún así, él decidió estar sujeto en obediencia en un cuerpo de carne hasta que se consumara el plan eterno de salvación en una cruz, muriendo en una cruz. No le importó ser traspasado, no le importó que fuera atribulado. Aún cuando estaba en el huerto del Edén, dice que fue tanta dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, que antes de ir a la cruz, aún ya él había sido crucificado, ya él había crucificado su carne, decidiendo obedecer. Dice que sudó gotas de sangre cuando todo el pecado de la humanidad y por la eternidad fue sobre él. Pero ¿cuántos saben que él estaba dispuesto a obedecer? Como él dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir, a ponernos en bandeja con su gracia la salvación, muriendo en una cruz. Y él decía, lo que veo a mi Padre hacer, eso hago. Yo no vine a ser servido, sino a servir. ¿Cuánto le dan un aplauso ahí donde estás? Agradece el sacrificio eterno de Jesucristo. Y yo estoy aquí, tú que me estás sintonizando en esta noche, para decirte que tal vez tú dirás, no sé cómo hacerlo, estoy atribulado. Esta palabra me trae a memoria pecados que yo he cometido. ¿Qué debo hacer? Dice la palabra de Dios que si Él toca a tu puerta, las puertas de tu corazón, que le abras. Que si Él toca la puerta de tu corazón, no endurezcas tu corazón. Como muchos que caminaron con el Señor, pero su necio corazón, su entenebrecido corazón, no les recibió. Pero dice la palabra que a los que les recibió, a los que les recibieron, le dio potestad de ser llamados hijos. Qué lindo. Dice, Dios prepara a través de una mesa pan, como en esta noche. ¿Sabe por qué? ¿Para qué, familia? Para que tus ojos sean abiertos y para que puedas recibir a su Hijo como alimento de vida. Pastor decía
el domingo, creo que era en la prédica del domingo pasado, que no viéramos la envoltura del regalo, sino lo que estaba dentro. Y a través de su palabra, a través de los pastores, a través de los aquellos que se nos da la asignación, como mis pastores me han dado en esta noche, de traer la palabra. No me mires a mí, sino mírame como un instrumento de Dios para que su palabra, como semilla, sea implantada en tu corazón, como semilla que cae en una tierra fértil, comience a germinar y comience a crecer la vida de Cristo en ti. Y por eso cuando te decía que no mires a la envoltura del regalo, el regalo es Cristo. Que por gracia, dice que demos por gracia lo que de gracia recibimos. Yo un día lo recibí cuando estaba muerta en mis delitos y pecados, creyéndome buena, creyendo que hacía buenas obras. Pero un día entendí que no es por buenas obras para que nadie se gloríe, sino los millonarios y los que tienen fortuna, que muchas veces dan a causas y creen que eso le da la salvación. No, la salvación es Cristo. Eso lo hacemos, damos, porque dice su palabra, Él fue dador, y que demos por gracia lo que de gracia recibimos. Pero el único que te lleva a la vida eterna es Cristo. El único que es el camino, la verdad, la vida, la verdadera comida es Cristo. Y en esa mesa, una de las cosas que me gusta mucho, que hacemos continuamente cada mes, que continuamente hacemos como remembranza, como cuando Cristo se sentó a la mesa con sus discípulos y comió, y les repartió pan y tomó vino y les repartió como muestra de su sangre. Y Él dijo que ese pacto lo hiciéramos perpetuamente. Cada vez que comas pan y bebas el vino de uva como remembranza, dice que hagamos como pacto perpetuo. Recordemos que Cristo es el Cordero, que comamos al Cordero, que bebamos su sangre, para que continuemos creciendo fortalecidos en su palabra. Qué lindo que Él se humilló y no le importó morir en un madero. Dice su palabra, y dice, y se humilló hasta lo sumo muriendo en un madero. Mira cuán grande amor. Traspasaron manos sus clavos, despreciado entre los hombres, siendo aún el rey. Una corona de espina traspasó su cabeza. El castigo de mi paz fue sobre él. El castigo de tu paz fue sobre él también, para que por sus llagas tú y yo fuéramos sanados. No le importó renunciar a su deidad, como te decía ahorita, de unigénito Hijo de Dios, con tal de que como primogénito de muchos obtuviéramos la salvación. Y eso fue lo que Él vino a hacer, el primogénito de muchos. Concluyendo, familia de Dios, y volviendo a la comida, como decíamos al principio, el arte del buen comer. Todo comenzó con una comida y todo va a terminar con una comida. Dice la palabra que hay fiesta en los cielos, hay banquete celestial. Y en un momento quiero guiarte en una oración, que no es una oración más. Yo declaro por el Espíritu en esta noche que este alimento, esta palabra de vida, el Cordero, que es la verdadera comida, el agua de vida, fue diseñada para que tus ojos sean abiertos, para que recuperes tu memoria eterna, para que seas conocido como al principio, porque dice su palabra que a los suyos vino, pero a los suyos no les recibieron, pero a los que les recibieron, que fuimos tú y yo, dice que fuimos injertados en el olivo, en ese árbol de vida, y nos dio y nos sentó a la diestra del Padre, junto con Él, juntamente con Él en lugares celestiales. Esa es tu herencia cuando tú recibes al Cordero,
Cuando la palabra de vida entra en tu corazón como semilla y tú decides arrepentirte, yo declaro y profetizo en su palabra, que es la palabra profética más certera, más cabal, que hoy en esta noche esta palabra no cae en terreno estéril. Esta palabra cae en corazones sedientos, en corazones hambrientos, en corazones que dicen: yo necesito un Salvador. Yo no sé lo que está pasando en esta noche, pero yo siento que esta palabra está entrando en mi corazón. Eso es lo que yo siento, que tú estás ahí, que estás en el internet, que estás en el televisor. La palabra, el agua de vida está entrando en tu corazón. Desde el principio, todo se trata de Cristo. Todo se trata del diseño divino del Padre, para que en Cristo tus ojos sean abiertos, que la luz, el camino, la verdad de su palabra te conduzcan a esa fuente verdadera, donde dice su palabra que jamás los que beben de esta agua tendrán sed. Para que seas lo que Dios dice de ti: nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, para que anuncies a través de Cristo y su palabra las virtudes del que te llamó, las virtudes del que te escogió desde el principio, para que un día te sientas juntamente con Él, te sientes en las bodas del Cordero. Cristo no murió en vano. Su muerte en la cruz fue la provisión divina del Padre. La resurrección y sentarlo a su diestra fue la provisión eterna, para que de ser el unigénito pasara a ser el primogénito de muchos hermanos, de los que como tú y como yo le recibimos. Así que, iglesia, pueblo precioso, en Cristo hay esperanza. Y el Señor me recuerda que no en vano Cristo, el Espíritu de Dios, revelado a la vida de nuestros pastores, nos cambiaron el nombre, para que a través de la bendita predicación del Evangelio seamos una nueva esperanza. Hay esperanza para ti que me estás mirando. Hay esperanza para ti que crees que no hay salida. Hay esperanza para ti que crees que estás atribulado, que estás en vicio, que aún tal vez no estés en vicio de alcohol o de droga, pero estás en el internet, estás en pornografía, o puedes estar, llámale el pecado que sea. Es pecado. Dice que estamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Y lo que estás haciendo son consecuencias del pecado mayor, de la desobediencia. Pero para eso Cristo hizo provisión. Para eso murió en una cruz. Para eso descendió a las profundidades del infierno. Y dice que le arrebató las llaves a aquel que tenía las llaves de la muerte, las llaves del Seol. Y no se quedó ahí. Dice que fue levantado y exaltado hasta los sumos. Y el Padre le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Y esas llaves se las puso en las manos a la iglesia de Jesucristo, a aquellos que hemos creído en la bendita palabra de verdad, a aquellos que hemos creído en Jesucristo para salvación. Así que yo en esta noche yo te invito ahí donde estás. No tomes esta palabra livianamente. Esta palabra fue diseñada por el Espíritu Santo de Dios. El gran chef, el maestro, el diseñador divino, diseñó hoy banquete para que hoy comas al Cordero. Hoy anhele tu alma sedienta un cambio. Así que ahí donde estás,
No importa cómo estés, el Señor te hace una invitación. Si quieres cerrar tus ojos y hacer esta oración conmigo, simplemente es una guía. Dice la palabra, a los que Él vino, no les recibieron, pero a los que les recibieron, Él está hoy tocando a través de esta comida, de esta bebida, que es su palabra, las puertas de tu corazón. Ábrele, que Él quiere entrar y hacer banquete juntamente contigo. Y sabes que cuando te sientas a la mesa con Él, no te creas indigno, porque por gracia Él te salvó. No importa tu desnudez, porque Él te ve tal como eres. Él ve tu corazón. Él no le importa la envoltura de afuera. Su palabra irá cambiando eso. Pero su corazón, tu corazón, cuando lo rindes a Él, dice su palabra que Él entra y cena contigo. Pero te tengo noticias. No viene solo, porque el fin, Él toca las puertas de tu corazón. Y cuando tú le abres, Él viene a cenar contigo. Pero no viene solo. Su espíritu viene a morar en ti. El fin de este banquete es Cristo. Cuando tú le recibes tal como estás y tú le abres las puertas de tu corazón, Él viene y prepara banquete para ti y te hace sentar a la mesa. Por eso te digo, ven como estás. En la mesa, cuando te sientas, no se ve la desnudez de tus pies, no se ven tus pies de barro, porque al Padre lo que le interesa es que recibas al Hijo, que le abra las puertas de tu corazón y que por su Espíritu tú continuamente seas guiado y por su palabra al camino de la vida eterna. Así que cierra tus ojos y ora conmigo. Padre Celestial, en esta hora, voluntariamente, yo decido abrirle las puertas de mi corazón a Jesucristo. Le pido perdón por mis pecados. Creo que es el Hijo de Dios, que fue muerto, resucitado y está a tu diestra, que hizo provisión gratuitamente y por gracia para mi salvación. Yo lo recibo en mi corazón. Declaro que mi nombre en esta noche es inscrito en el libro de la vida. Declaro que si yo muriera esta noche, al cerrar mis ojos, estaría en su presencia. Te doy gracias por el regalo de la vida eterna. Gracias porque esta palabra en esta noche ha caído en mi corazón. Y prometo leer tu palabra, comer al Cordero, beber de tu sangre, porque anhelo estar saludablemente, espiritualmente saludable. Gracias por el regalo de vida. En el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, te invitamos a que continúes diariamente, que comiences un camino de leer su palabra, que tengas como estilo de vida diariamente sentarte a la mesa y a través de la palabra como alimento de vida, comerlo, beber el agua de vida, porque está destinado para que vivas y vivas en abundancia. Para eso apareció Cristo, para que tengas vida, salud y vivas abundantemente la vida
que Él ganó para ti en la cruz del Calvario. Te felicito por la decisión que has hecho. Y si no tienes una iglesia donde congregarte, aquí tenemos una casa, una familia que te recibirá con los brazos abiertos para ayudarte, así como un día fuimos ayudados nosotros en este camino de crecer juntos como una familia, la gran familia de Cristo. Te bendigo.